Acuerdo número 38 del 2002. El artículo 15 de la Ley 594 del 2000 establece que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique la exoneración de responsabilidad en caso de que hayan irregularidades, que los documentos y archivos son indispensables para garantizar la continuidad de la gestión pública. En el numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002 se establece como deber de todos los servidores públicos el custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual se tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. En el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 del 2002 se establece que está prohibido para los servidores públicos ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos de expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. En el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil se expresa que el documento público es el otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Y en relación con el artículo 14 de la Ley 594 del 2000, la documentación de la administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el pleno control de sus recursos informativos, por lo cual el servidor público, al desvincularse de sus funciones titulares, no podrá retirar de la entidad pública documento o archivo alguno, sin pena de incurrir en falta contra el patrimonio documental o en un hecho punible, de conformidad con lo expresado en el artículo 35 de la Ley 594 del 2000. En el título 9 del Código Penal, Delitos contra la Fe Pública, artículo 292, se establecen las sanciones para los hechos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Artículo primero. Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos. Un servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. Artículo 2. Todo servidor público a ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo recibirá o entregará los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. Formato único inventario documental. Entidad remitente. Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. Entidad productora. Debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produjo o produce los documentos. Unidad administrativa. Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. Oficina productora. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Objeto. Se debe consignar la finalidad del inventario que puede ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de identidades y o dependencias. Inventarios individuales por vinculación, traslado o desvinculación. Hoja número. Se enumera cada hoja del inventario consecutivamente, se registrará el total de hojas del inventario. Registro de entrada. Se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia, año, mes, día. En NT se anotará el número de la transferencia. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos que generalmente corresponden a una unidad de conservación. Código. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. Nombre de las series, subseries o asuntos.
Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por fusión y o supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Cuando no se pueden identificar las series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina productora. Cuando se realiza el inventario de fondos acumulados, las series o asuntos deben registrarse en lo posible en orden alfabético. Fechas extremas. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. Debe colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. En el caso de una sola fecha, se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha, se anotará S.F. Unidad de conservación. Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento. En la columna Otros se registrarán las unidades de conservación diferentes, escribiendo el nombre de la parte de arriba y debajo de la cantidad o el número correspondiente. Número de folios. Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. Soporte. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel: microfilmes, videos, cassettes, soportes electrónicos, etc. Frecuencia de consulta. Se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Para tal efecto, se tendrá en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados. Notas. Se consignará los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numérica, como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: faltantes, saltos por error de la numeración y o repetición del número consecutivo en diferentes documentos. Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos, circulares, actas, memorandos, resoluciones, informes, impresos, planos, facturas, disquetes, fotografías o cualquier objeto del cual se hable en el documento principal. De estos debe señalarse en primer lugar el número de unidades anexas de cada tipo, ejemplo, una hoja con 5 fotografías o 5 fotografías sueltas. Luego el número consecutivo, si lo tiene, ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. Para los anexos legibles por máquina deberán registrarse las características físicas y requerimientos técnicos para la visualización y o consulta de la información, especificar programas de sistematización de la información. A las empresas se les asignará un número de folio y se registrará el número de páginas que lo componen. Asimismo, se anotará información sobre el estado de conservación de la documentación, especificando el tipo de deterioro físico, rasgaduras, mutilaciones, perforaciones, dobleces y faltantes; químico, oxidación de tinta y soporte débil; y biológico, ataque de hongos, insectos, roedores, etc. En la parte de abajo encontraremos elaborado por. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de elaborar el inventario y así como el lugar y la fecha en que se realizará. Entregado por. Se registrará el nombre y apellido, cargo y firma de la persona responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. Recibido por. Se recibirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en la que se recibió. Artículo 4. Las entidades públicas tendrán en cuenta los procedimientos generales que se establecen en el presente acuerdo para el cumplimiento del recibo y entrega por inventario de los documentos y archivos a cargo del servidor público que se encuentre en una de las situaciones administrativas señaladas. Procedimiento para la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario. Primero, los secretarios generales o quien haga sus veces deberán garantizar que en los manuales de funciones y procedimientos de la entidad respectiva se regule la responsabilidad de recibo y entrega de los documentos de archivo por parte de los servidores públicos que se encuentran en situaciones administrativas de retiro temporal o definitivo de sus cargos y de la notificación de estas situaciones al jefe de la unidad de archivo
para que oportunamente cumpla con el desempeño de las responsabilidades que le correspondan. Segundo, el jefe de la unidad administrativa o dependencia será el responsable de la custodia de los archivos de la oficina a su cargo. Tercero, asignar la función al cargo que asuma en cada una de las unidades administrativas la responsabilidad por la permanente organización y administración del archivo de la oficina sin perjuicio de la responsabilidad que establece la Ley General de Archivos 594 de 2000. Cuarto, el jefe de la unidad administrativa de archivo de la entidad deberá presenciar la entrega y recibo de inventario de los documentos y archivos cuando un servidor público se retire total o parcialmente del cargo y en constancia deberán firmar el acta de entrega y recibo. Quinto, garantizar que el recibo y entrega de los documentos y archivos se produzca durante el tiempo activo del servidor que se desvinculará temporal o definitivamente de la entidad. Sexto, en caso del abandono del cargo, la Administración deberá designar el funcionario titular o, en su defecto, el que deba levantar el inventario de los documentos y archivos existentes en presencia del jefe de la unidad de archivo y en constancia firmarán el acta correspondiente. Artículo 5. Los servidores públicos que se trasladen, retiren o posesionen omitiendo la entrega y el recibo de los documentos y archivos de gestión sin los procedimientos anteriormente señalados, responderán ante las autoridades por las consecuencias de esta omisión. Bueno, compañeros, para mí me pareció importante destacar que en el Acuerdo 038 del 2002 nos habla del numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002. Establece como un deber, escuchen bien, un deber de todo servidor público es cuidar, custodiar y dar un buen trato y uso a la documentación bajo su cargo o bajo su responsabilidad por motivo de su empleo o cargo desempeñado, con el fin de evitar la destrucción o ocultamiento y pérdida de la información. Además, evita que sea un mal uso de la información implícita o explícita en dichos documentos. Además de eso, en el artículo 6 del Archivo General de la Nación nos habla que ellos están con potestad de realizar visitas de inspección, bien sea por oficio o por solicitud, con el fin de garantizar los acuerdos contemplados o escritos en el Archivo General de la Nación. Y también en el artículo 7 nos dice algo muy importante, los cuales es que todos los descritos en el Acuerdo 038 del 2002 comienza a regir solo hasta el momento de su publicación y que deja sin validez, por decirlo así, a todos los acuerdos que sean contrarios a lo antes pactado y establecido en el artículo 038 del 2002. Esto me pareció muy importante destacar para mí y quise compartírselos el día de hoy. Muchas gracias.